¿Y en este caso fue el pasado martes?, preguntó Ralph. Exacto. Este año el congreso tenía lugar en el Sheraton desde el 9 de julio, lunes, hasta el 11 de julio, miércoles. Hacía 5 años que no asistía a uno de esos congresos, pero cuando Eve me dijo que Coben sería el ponente principal y que los otros profesores del departamento también irían, lo organicé para que Gavin Frick y el padre de Baby Patel se ocuparan de los entrenamientos del martes y el miércoles. Con la semifinal tan cerca, no me hacía ninguna gracia irme, pero sabía que estaría de regreso para los entrenamientos del jueves y el viernes, y no quería perderme a Coben. He leído todos sus libros. Es un maestro de la trama y tiene sentido del humor. Además, el tema del congreso de este año era la enseñanza de la narrativa popular para adultos entre el 7º y el 12º curso. Y ese es un asunto controvertido desde hace años, sobre todo en esta parte del país. Ahórrese las disertaciones, dijo Samuels. Pase a la conclusión. Muy bien, asistimos al banquete del mediodía, asistimos a la ponencia de Coben, asistimos a la mesa redonda de las 8, pasamos allí la noche. Eve y Debbie tenían habitaciones individuales, pero yo compartí el coste de una doble con Bill Quaid. Fue idea suya. Me dijo que estaba construyendo un anexo en su casa y tenía que ahorrar. Ellos darán fe. Miró a Ralph y levantó las manos con las palmas abiertas. Estuve allí. Esa es la conclusión. Silencio en la sala. Por fin Samuels dijo. ¿A qué hora fue la ponencia de Coben? A las 3, contestó Terry. A las 3 de la tarde del martes. ¡Qué oportuno!, dijo Samuel sarcástico. Howie Gold exhibió una amplia sonrisa. No para nosotros. A las 3, pensó Ralph. Casi la misma hora a la que Arlene Stanhope, según su declaración, vio a Terry cargar la bicicleta de Frank Peterson en la parte de atrás de la furgoneta blanca robada, y luego marcharse con el niño en el asiento del acompañante. No, ni siquiera casi. La señora Stanhope dijo que había oído las campanadas del reloj del ayuntamiento. ¿La ponencia fue en el gran salón de actos del Sheraton?, preguntó Ralph. Sí, justo enfrente del salón de banquetes. ¿Y estás seguro de que empezó a las 3? Bueno, a esa hora empezó su presentación la presidenta del grupo de profesores de lengua y literatura de los 3 estados, que se alargó al menos 10 minutos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo habló Coben? Unos 45 minutos, creo. Después aceptó preguntas. Serían las 4:30 cuando acabó. Los pensamientos de Ralph se arremolinaban en su cabeza, como papeles sueltos en una corriente de aire. No recordaba haberse sentido jamás tan fuera de lugar. Debería haber verificado los movimientos de Terry antes, pero eso era una conclusión a toro pasado. Él, Samuels y June Sableau, de la Policía del Estado, habían coincidido en que si hacían preguntas sobre Maitland antes de la detención, corrían el riesgo de alertar a un hombre muy peligroso, y dado el peso de las pruebas, les había parecido innecesario. Ahora, sin embargo, lanzó una mirada a Samuels, pero no encontró en él ayuda inmediata. Su expresión era una mezcla de recelo y perplejidad. Han cometido un grave error, dijo Gold. Sin duda los dos se dan cuenta. No hay error, contestó Ralph. Tenemos sus huellas, tenemos testigos presenciales que lo conocen, y muy pronto tendremos los primeros resultados de las pruebas de ADN. Si hay correlación en eso, el asunto quedará zanjado. Pero puede que también nosotros tengamos algo más, muy pronto, repuso Gold. Mi investigador está en ello, mientras hablamos y nuestra confianza es... Mi investigador está en ello mientras hablamos y nuestra confianza es alta. ¿De qué se trata?, espetó Samuels. Gold sonrió. ¿Por qué estropear la sorpresa antes de que...
antes de ver qué descubre Alec. Si lo que mi cliente ha dicho es correcto, creo que va a abrir otro agujero en tu barca, Bill. Y tu barca ya hace aguas, ya se está hundiendo. El Alec en cuestión era Alec Pillay, un inspector de la policía del estado retirado que trabajaba exclusivamente para abogados defensores en casos penales. Cobraba caro y hacía bien su trabajo. En cierta ocasión, mientras tomaban unas copas, Ralph le preguntó por qué se había pasado al lado oscuro. Pelly contestó que había enchironado al menos a 4 hombres, que según sus posteriores conclusiones, eran inocentes. Sentía que debía expiar su culpa. Además, la jubilación es una mierda para los que no jugamos al golf, añadió. De nada servía especular sobre qué andaría buscando Pelly en esta ocasión, siempre en el supuesto de que no fuese una quimera o el típico farol del abogado defensor. Ralph miró a Terry, trató nuevamente de detectar la culpabilidad y vio solo preocupación, ira y perplejidad, la expresión de un hombre a quien han detenido por un delito que no ha cometido. Solo que sí lo había cometido. Todas las pruebas así lo indicaban, y el ADN sería la puntilla. Su coartada era un ingenioso acto de desorientación, algo salido de una novela de Agatha Christie o de Harlan Coben. Ralph iniciaría la tarea de desmontar el truco de magia a la mañana siguiente, empezando por los interrogatorios a los colegas de Terry y siguiendo con una comprobación de los datos sobre el Congreso, centrada en el comienzo y el final de la aparición de Coben. Antes incluso de ponerse manos a la obra con eso, su pan de cada día, vio una posible laguna en la coartada de Terry. Arlene Stanhope había visto a Frank Peterson subir a la furgoneta blanca con Terry a las 3. June Morris había visto a Terry en el Fidge's Park manchado de sangre, a eso de las 6:30. La madre de la niña había declarado que en el informativo local daban el parte meteorológico cuando June se marchó, y el dato cuadraba. Eso dejaba un margen de 3 horas y media, más que suficiente para recorrer los 110 kilómetros entre Cap City y Flint City. Y si ese es al que vio la señora Stanhope en el aparcamiento de la tienda de delicatessen Gerald's, no era Terry Mayland. ¿Y si era un cómplice que se parecía a Terry? ¿O quizás simplemente vestía como Terry, con la gorra y la camiseta de los Golden Dragons? Sonaba poco probable hasta que incorporabas a la ecuación la edad de la señora Stanhope y sus gruesas gafas. ¿Hemos terminado, caballeros?, preguntó Gold, porque si de verdad se proponen a retener al señor Mayland, tengo mucho que hacer. Lo primero en la lista es hablar con la prensa. No es mi actividad preferida, pero... ¡Miente!, dijo Samuels con acritud. Eso alejará a los periodistas de casa de Terry y sus hijas. Podrán entrar sin que las acosen y fotografíen. Eso alejará a los periodistas de casa de Terry y sus hijas. Podrán entrar sin que las acosen y fotografíen. Sobre todo proporcionará a esa familia un poco de la paz que se les ha arrebatado de manera tan irresponsable. Reserva eso para las cámaras de televisión, dijo Samuels. Señaló a Terry, actuado de nuevo para un juez y un jurado futuros. Tu cliente torturó y asesinó a un niño, y si su familia es un daño colateral, la responsabilidad es suya. Esto es increíble, comentó Terry. Ni siquiera me han interrogado antes de detenerme, ni una sola pregunta. ¿Qué hiciste después de la ponencia, Terry?, preguntó Ralph. Terry meneó la cabeza, pero no en un gesto de negación, sino para despejarse. Después, me puse en la cola con todos los demás, pero estábamos muy atrás por culpa de Debbie. Tuvo que ir al lavabo y quiso que la esperáramos para así estar juntos en la cola. Tardó un buen rato en volver. Mucha gente fue al servicio en cuanto terminó el turno de preguntas, pero las mujeres siempre tardan más porque, bueno, ya sabes, no hay tantos cubículos.
Fui al kiosco con Eve y Billy y la esperamos. Cuando Debbie se reunió allí con nosotros, la cola llegaba al vestíbulo. ¿Qué cola?, preguntó Samuels. ¿En qué mundo vive, señor Samuels? La cola de los autógrafos. Todo el mundo tenía un ejemplar de su última novela, I Told You I Would. Iba incluido en el precio de la entrada al Congreso. Tengo el mío firmado y fechado, y con mucho gusto se lo enseñaré, en el supuesto de que no se lo hayan llevado ya de mi casa con el resto de mis cosas. Claro está. Para cuando llegamos a la mesa de los autógrafos, pasaban de las 5:30. En ese caso, pensó Ralph, la hipotética laguna de la coartada de Terry se reducía a casi nada. En teoría era posible viajar en coche desde Cap hasta Flint en 1 hora. El límite de velocidad en la autopista era de 110 kilómetros por hora y la policía ni lo miraría a menos que fuese a 140 o 150. Pero, ¿habría tenido Terry tiempo de cometer el asesinato? Respuesta, no. A no ser que lo cometiera ese cómplice que se parecía a él. Pero, ¿y esas huellas por todas partes? Además, ¿para qué querría un cómplice que se pareciera a él, vistiera como él o ambas cosas? Respuesta, para nada. ¿Estuvieron los otros profesores con usted en la cola durante todo el tiempo?, preguntó Samuels. Sí. ¿La firma de autógrafos fue también en el gran salón de actos? Sí, me parece que lo llaman salón de baile. Y cuando todos tuvieron sus autógrafos, ¿qué hicieron? Salimos a cenar con unos profesores de literatura de Broken Arrow que conocimos en la cola. ¿A cenar? ¿A dónde?, preguntó Ralph. A un sitio que se llama The Fire Pit, un asador a unas 3 manzanas del hotel. Llegamos a eso de las 6. Tomamos un par de copas antes de la cena y después postre. Lo pasamos bien, dijo casi con nostalgia. En total éramos 9, creo. Volvimos juntos al hotel y asistimos a la mesa redonda del final del día, que trataba sobre cómo manejar las dificultades que plantean ciertos libros. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor y Matadero 5. Eve y Debbie se marcharon antes del final, pero Billy y yo nos quedamos hasta que acabó. ¿Qué fue cuándo?, preguntó Ralph. A las 9:30, más o menos. ¿Y después? Billy y yo tomamos una cerveza en el bar, luego subimos a la habitación y nos acostamos. Asistió a una conferencia de un célebre escritor de intriga en el momento que se secuestraba al niño. Al niño Peterson, pensó Ralph. Cenaba con al menos 8 personas mientras Peterson era asesinado. Estaba presente en una mesa redonda sobre libros prohibidos a la hora en que Sauce Agua de Lluvia afirmaba que lo había llevado en su taxi desde Gentleman Place hasta la estación de tren de Dubrow. Debe de saber que acudiremos a sus colegas, que localizaremos a los profesores de Broken Arrow, que hablaremos con el camarero del salón de Sheraton. Debe de saber que revisaremos las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel e incluso el autógrafo en su ejemplar del último bestseller de Harlan Coben. Debe de saber todo eso. No es tonto. La conclusión, que su versión verificaría, era inapelable y a la vez increíble. Samuel se inclinó sobre la mesa con el mentón al frente. ¿Espera que creamos que estuvo usted con otras personas todo el tiempo entre las 3 y las 8 de la tarde del martes? ¿Todo el tiempo? Terry le dirigió una de esas miradas que solo están al alcance de los profesores del instituto. Los dos sabemos que eres un idiota, pero no lo diré para no abochornarte delante de tus compañeros. Claro que no. Fui al lavabo yo solo antes de que empezara la conferencia de Coben y fui otra vez en el restaurante. Quizá pueda convencer a un jurado de que regresé a Flint, maté al pobre Frankie Peterson y volví a Cap City durante el minuto y medio que me llevó a vaciar la vejiga. ¿Cree que colará? Samuels miró a Ralph. Ralph se encogió de hombros.
Creo que por ahora no tenemos más preguntas, dijo Samuels. El señor Mayland será conducido a la cárcel del condado y quedará bajo custodia hasta que la comparecencia del lunes. Terry se hundió de hombros. ¿Tienen intención de seguir adelante con esto?, dijo Gold. ¿De verdad la tienen? Ralph preveía otro estadillo de Samuels, pero esta vez el fiscal lo sorprendió. Parecía casi tan extenuado como Maitland. Vamos, Howie, sabes que no me queda otra elección. Vistas las pruebas, y cuando se correlacione el ADN se habrá acabado el juego. Se inclinó de nuevo hacia adelante, invadiendo una vez más el espacio de Terry. Todavía tiene una oportunidad de evitar la inyección, Terry. Pequeña, pero la tiene. Lo insto a aprovecharla. Déjese de gilipolleces y confiese. Hágalo por Fred y Arlene Peterson, que han perdido a su hijo de la peor manera imaginable. Se sentirá usted mejor. Terry no se echó hacia atrás como tal vez Samuel se esperaba. Al contrario, se inclinó hacia adelante y fue el fiscal el que se apartó como si temiera que el hombre sentado al otro lado de la mesa tuviera una enfermedad contagiosa, que él, Samuels, pudiera contraer. No hay nada que confesar. Yo no maté a Frankie Peterson. Nunca haría daño a un niño. Se ha equivocado de hombre, Samuels. Samuel suspiró y se levantó. Muy bien. Ha tenido su oportunidad. Ahora, que Dios lo ayude.